Bueno, haciendo la explicación correspondiente del tema, eh, como mencionaba, la introducción general nos va a hablar acerca de, es como una presentación, ¿no? De a grandes rasgos de qué trata realmente los principios divinos, el principio divino, los principios de unificación, como también se lo conoce. Bien, vamos a empezar explicando acerca de cuál es el enfoque. ¿Cómo están amigos y amigas, tanto de la red CCTV como de las redes sociales a través de las cuales nos están siguiendo en este material educativo que vamos creando para cada fin de semana? Una vez más, su amigo Nelson Rodríguez. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema muy especial que va a durar varios videos y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el principio divino, una introducción a lo que son los principios de unificación. Los principios de unificación son justamente una filosofía de vida centrado en el amor verdadero y también en principios y valores para la restauración de un mundo de paz centrado en Dios, ¿no? Entonces, quiero darles la bienvenida y vamos de lleno a hacer la explicación de esta introducción general. Ahora, el principio divino. Dice, todo ser humano rechaza el estado de infelicidad y se esfuerza por alcanzar la felicidad, desde los pequeños asuntos individuales hasta los acontecimientos mundiales que influyen en la historia humana. Todo es una expresión de vidas humanas que están constantemente luchando por llegar a ser más felices. ¿Cómo puede ser alcanzada esta felicidad? Toda persona se siente feliz cuando se cumplen sus deseos. La palabra deseo, sin embargo, tiende a ser malinterpretada. Esto se debe a que el mundo está viviendo en circunstancias que impulsan nuestros deseos más en la dirección del mal que en la dirección del bien. Los deseos que dan origen a injusticias no provienen de la mente original del hombre. Entonces, la mente original es muy consciente de que semejantes deseos nos llevan a la desdicha. Por ende, repele los malos deseos y se empeña en seguir los buenos deseos. La gente busca a tientas la alegría que proviene de la mente original. Tal es la condición humana. Busca desesperadamente la luz de la vida, evitando las sombras de la muerte. Como podemos ver en esta diapositiva, en esta imagen, ahí vemos a una personita que está al centro y está deseando, ¿no? Realmente, bueno, tiene esa opción, ¿no? De poder ir tanto seguir sus deseos buenos y alcanzar la felicidad, como también puede ser atraído por sus deseos malos y encontrarse en un estado de sufrimiento e infelicidad. Entonces, el ser humano vive en estas circunstancias, ¿no? En un estado de contradicción que tristemente lo está llevando a un estado de destrucción. Entonces, dentro del cristianismo se conoce a este origen, ¿no? De esta contradicción como la caída del hombre. Podemos decir esto porque nada pudo haber sido creado, ¿no? Con semejante contradicción, menos el ser humano, que es un ser que domina todas las cosas de este universo. Entonces, tiene que tener un origen, ¿no? Toda esta situación. Bueno, haciendo una breve aclaración, ¿no? De eso de los deseos. Bueno, nosotros somos como un vaso, ¿no? Un vaso que nuestro propósito es contener un líquido. En este caso, de nuestra vida sería ser feliz, ¿no? Ser feliz. Pero ¿qué pasa si este vaso tiene un orificio en la parte de abajo o en alguna parte de abajo? Entonces, por un lado, el propósito de este vaso es contener el líquido, ¿verdad? Pero si le ponemos el líquido, porque tiene esta rajadura o este hueco de aquí abajo, todo esto que se vierte se termina echando, ¿no? De la misma forma, el ser humano
tiene un propósito, ¿no? El propósito de alcanzar la felicidad plena, pero hay dentro del ser humano una contradicción, ¿no? Una mente mala, como decimos, que le arrastra a la miseria y a la infelicidad. Es una pequeña explicación que podríamos ofrecer de una forma comparativa, ¿no? Con la vida real. Continuando, ¿cómo se logra la verdadera felicidad? Entonces, como decimos, nosotros como seres humanos tenemos los deseos que vienen de la mente, ¿no? La mente tiene un deseo que es la búsqueda de la felicidad espiritual y el cuerpo que también desea satisfacción sería la felicidad material. Entonces, tiene que lograrse, ¿no? Lo que es una unidad, ¿no? Entre ambos, ¿no? Como la mente, como la parte dominante y el cuerpo, la parte que se une, ¿no? a la mente. Entonces, de esa forma podría generarse lo que es la armonía y la felicidad plena e ideal también, ¿no? Entonces, estos, como tenemos esas dos partes, tanto la mente como el cuerpo, como seres humanos, entonces la mente busca, ¿no? Podemos decir, el conocimiento de la realidad interna, ¿no? Y el cuerpo busca el conocimiento de la realidad externa. Estos aspectos de la verdad, ¿no? Son buscados por ambas partes de nuestro ser. Ahora, en el tema de la mente, la religión y la filosofía han estado explorando este campo, ¿no? La religión y la filosofía se han estado preguntando, por ejemplo, acerca del propósito de la vida del ser humano. Si vemos la historia de las religiones y también leyendo la Biblia y leyendo lo que son los libros de filosofía, hay un libro, por cierto, que se llama El mundo de Sofía, que es muy interesante, que habla acerca de toda la trayectoria de los filósofos que han estado intentando entender de dónde existe, ¿no? La vida, por qué estamos aquí, Dios también, ¿no? La existencia de Dios, quién es Dios, qué es el amor, ¿no? ¿Por qué existe el amor? ¿Qué son el bien y el mal? Lo correcto y lo incorrecto, tratando de distinguir, ¿no? Tener una normativa que sea universal, ¿no? Entonces, esto se ha estado buscando, ¿no? A través de la religión y la filosofía. Y por otro lado, a través de la ciencia, se ha estado buscando explorar las leyes naturales por los cuales se rige el universo, ¿no? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Por qué existe, por ejemplo, hoy en día diversos fenómenos que muchas veces son muy extraños, ¿no? Entonces, el ser humano a través de la ciencia ha ido tratando de explorar la física, la química, ¿no? Entonces, la física cuántica y toda una serie de investigaciones, ¿no? Buscando la naturaleza de la materia, ¿no? El origen de la materia, cómo es que existe, de dónde proviene todo este vasto universo, etcétera, ¿no? Entonces se ha estado interrogando este tipo de cuestionamientos también. Entonces podemos decir que en esa búsqueda, ¿no? Tratando de salir, ¿no? De la ignorancia interna y la ignorancia externa a través de la religión y de la ciencia, tiene que llegar, ¿no? El día en que esta verdad interna, esta verdad externa, puedan llegar a unificarse, ¿no? A esto se puede llamar como los últimos días, ¿no? Un tiempo en el que van a ser revelados, también aclarados muchas incógnitas que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ese día se va a poder entender con mucha más claridad Dios y su corazón, va a poder también lograrse lo que son la unificación de las religiones, de los ismos, y se va a poder dar una explicación muy profunda acerca del propósito original de la creación o por el que existimos como seres humanos. Entonces, es muy necesario y muy importante la necesidad de una nueva expresión de la verdad en estos días. ¿Por qué? Justamente, ¿no? Por el hecho de que necesitan dar respuestas a preguntas básicas de la vida que hoy en día están sin resolver. Por eso vemos en la sociedad todo un caos, incertidumbre, justamente con esto del COVID-19, por ejemplo, nos ha traído
muchas interrogantes acerca de por qué existe este tipo de, por ejemplo, virus y cómo es que se adapta el cuerpo, toda una ciencia, ¿no? De tratar de entender cómo realmente funciona eh, los principios de la naturaleza humana. También esta nueva expresión de la verdad necesita armonizar a la religión y la ciencia. Hasta hoy en día, por ejemplo, se conoce mucho, ¿no? Se habla de lo que es la evolución, de la creación. Entonces, ¿cómo poder llegar a un acuerdo y tener un solo camino y no estar así escépticos, ¿no? Como muchos también tienen esa tendencia de decir no sé en qué creer, pero existe un ser superior, pero no sé cómo es. O sea, ponerlo en un estado de duda, incertidumbre, ¿no? Y también esta nueva expresión de la verdad necesita restaurar la familia y unir a la humanidad. Verdaderamente, eh, esta visión, ¿no? De que la humanidad no se vea más así como ajenos, como extraños, sino se vea como una verdadera familia es importante en este tiempo, ya que a causa de que no hay esta visión, ocurre todo, las guerras, los conflictos, vemos asesinatos, no se ve el valor al ser humano. Entonces, por esta situación, solo dejándose llevar por deseos materiales, muchas veces ocurren, ¿no? Todas estas tragedias. Entonces, todo eso es muy importante, esta verdad que nos pueda ayudar a resolver todas estas incertidumbres. También preparar a la gente para un mundo espiritual, eterno y armonizar ambos mundos. Hasta ahora el tema del mundo espiritual o la vida del más allá, como le decimos, es muy misterioso, ¿no? Realmente hay muy pocas personas que en épocas de, no sé, de fiestas de Todos Santos o en épocas importantes que se conmemora a los santos, uno se pone a reflexionar acerca de esos temas, pero en la vida diaria, realmente cómo uno se entrena, cómo uno se prepara, si es que realmente existe, ¿no? Una vida del más allá, entonces cómo uno se está preparando, cómo uno se está eh, entrenando para esta clase de vida. ¿Qué tal si a este lugar hay que ir con ciertos requisitos, ciertas cosas que uno tiene que lograr, ¿no? Y si no lo ha hecho, entonces está en una situación muy desventajosa, ¿no? Realmente. Entonces, la verdad se da sobre la base de la disposición humana. Es cierto, ¿no? ¿Qué significa la disposición humana? O sea, a un niño pequeñito no se le puede hablar acerca de cosas muy científicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso, un ejemplo simple del tema de cómo nacen los bebés, no se le puede, hasta un niño de hasta 5 o 6 años, no se le puede dar una explicación muy a detalle, ¿no? Por el hecho mismo de que necesita conocer otras cosas más todavía. Entonces, eso significa la disposición humana. O sea, la humanidad, después de la caída que mencionamos, realmente cayó en una especie de barbarie. Barbarie significa estar totalmente desconociendo, ¿no? Todo lo que es la vida, el universo. Entonces, a través de la historia humana, se ha dado lo que son las eras del crecimiento espiritual, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, a través de este gráfico, que, por ejemplo, en Adán, en esta época, el ser humano estaba en un estado de prehistoria realmente, y desde ese momento Dios ha ido trabajando, ¿no? Haciendo que el nivel del corazón, el intelecto humano vayan desarrollándose. Y con Moisés es la primera vez que se desarrolla lo que son las leyes mosaicas, que son los 10 mandamientos, a través de los cuales ya se puede un poco frenar lo que es la maldad, ¿no? Por ejemplo, ahí están los mandamientos de no matar, no robar y mandamientos muy esenciales para la convivencia en una sociedad. Pero en el tiempo de Jesús
hace 2000 años y un poco más, él trae un nuevo nivel de enseñanza, ¿no? Que es, por ejemplo, los evangelios, que hablan más que por miedo, que son las leyes mosaicas, a tener ese temor, es por amor, ¿no? Entonces ya es un otro nivel de motivación, ya no es tanto, podemos decirlo así, por regla, más es del corazón, más es una convicción de la conciencia, ¿no? Es un poco más elevado, pero necesitamos este tiempo una nueva expresión de la verdad, ¿no? Que tiene que ser dado por el Señor del segundo advenimiento, ¿no? Entonces, ese tiempo estamos justamente, ¿no? En esta época en la que tiene que darse esta nueva expresión de la verdad. Entonces, las predicciones que hay, ¿no? Tanto bíblicamente hablando, de que es necesario que aparezca una nueva expresión de la verdad. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:12, ¿no? Eso está en los Evangelios. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, ¿no? Alegorías se hace relación a comparaciones, ¿no? Ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Que hasta ahora nos es necesario emplearlos para aclarar alguna situación, pero en ese entonces Jesús estaba diciendo que muchas cosas quisiera decirles, pero no me pueden entender. Falta todavía una base, ¿no? De conocimientos, tanto internos como externos. Porque ahora vemos un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. En 1 Corintios 13:12, ¿no? Está hablando Pablo también, que hasta ese entonces tenía un conocimiento simplemente parcial, pero tiene que venir un tiempo en el que haya mucha más claridad, ¿no? ¿Por qué es necesario todo esto, ¿no? Que aparezca esta nueva expresión de la verdad? Todos nos damos cuenta realmente que hay problemas reales, ¿no? En la sociedad, y también el corazón humano está infectado realmente de muchas situaciones, ¿no? Entre ellos la crisis de la familia, la inmoralidad sexual, que es muy alto, ¿no? Y a causa de esta situación también hay enfermedades como el VIH-Sida que están muy realmente propagados en nuestra sociedad, dañando hogares, dañando la salud pública en general. Los problemas de drogadicción y alcoholismo, si uno escucha realmente los reportes tanto de los profesores, de los directores, que hablan acerca de estos temas que realmente son una preocupación tremenda porque está saliendo de control y está afectando realmente, ¿no? El bienestar colectivo, el crimen y la delincuencia. Muchas veces solo lo vemos en televisión, lo escuchamos en la radio, pero cuando nos ocurre o cuando algún familiar cercano atraviesa esta situación es cuando más podemos nosotros entender que estamos plagados de una atmósfera donde ya no hay un respeto a lo público y ya no hay un respeto a lo que le pertenece a otro, ¿no? Entonces, esta situación necesitamos también solucionar. El racismo, también no simplemente racismo así de piel, sino el tema de lo que es la discriminación, del tema cultural, del estatus, etcétera, muchas veces genera lo que es, por ejemplo, romper, ¿no? Lo que son los derechos humanos. No hay un respeto a los derechos humanos como tal, al derecho a la vida, ¿no? Entonces, el hambre y la pobreza, vemos claramente también un mundo en el que está muy plagado de este tipo de situación muy deplorable para el ser humano. La polución y el medio ambiente, vemos claramente, hay mucho esto de lo que es el calentamiento global, vemos que se está dañando mucho a los animalitos,
en el campo de la flora y la fauna que se está dañando o haciendo que especies que realmente nos protegen en nuestra existencia se están en la extinción. Entonces todo esto necesitamos nosotros generar un equilibrio o realmente más adelante lo vamos a lamentar, ¿verdad? Entonces, los conflictos y las guerras, que son el pan de cada día de las noticias, tanto amarillistas como de las circunstancias que, reales, mundiales, internacionales, que cómo realmente está aconteciendo. Cada conflicto genera mucha muerte, mucho dolor, mucho derramamiento de sangre, familias que terminan en una extrema, eh, podemos decirlo así, miseria, ¿no? Miseria humana realmente. Entonces, todo esto necesita ser resuelto. No puede quedar así simplemente, necesitamos encontrar una solución. Entonces, el principio divino que estamos ahora empezando a estudiar es precisamente esta nueva expresión de la verdad de la que hemos estado hablando, que revela el corazón de Dios en la creación, la alegría de Dios y su corazón paternal de amor por la humanidad y el ideal. También revela el corazón de Dios en la caída, un Dios solitario y con un corazón roto que sufre por sus hijos sufrientes. No todo padre no puede sentirse tranquilo cuando ve a sus hijos en circunstancias como las que está ahora la humanidad. Revela el corazón de Dios en la salvación. Verdaderamente toda la historia humana realmente es una historia en la que Dios ha estado trabajando, ¿no? Con amor y perdón, determinado y dispuesto a sacrificar a los que más ama, ¿no? Es el caso de Jesús y tantas personalidades de un corazón muy admirable que tuvieron que ofrendar sus vidas por un futuro mejor para toda la humanidad. Entonces, el reverendo Dr. Sam Myung-Moon justamente es un personaje de estos últimos tiempos del siglo XX-XXI que a través de un descubrimiento intuitivo, muy inteligente, con mucha sabiduría, ha podido, ¿no?, aclarar lo que es el principio divino a través de su encuentro con figuras centrales en espíritu, una combinación de revelación y razón, ¿no? La razón justamente mucho tiene que ver con el tema de la ciencia, que todo esté claro, que todo esté comprobado. Y por otra parte también lo que es la oración de lágrimas y estudio intenso. A través de este estilo de vida, el doctor reverendo Sam Myung-Moon ha podido revelar el principio divino. Entonces, él indica, las religiones deberían preocuparse más de la voluntad de Dios por salvar al mundo que por la salvación de los individuos o el bienestar de su propia denominación. Pienso que ha llegado el tiempo en el que las distintas religiones busquen juntos la verdadera voluntad de Dios. Entonces, todas las religiones que existen hasta ahora, existen muchas principales, por ejemplo, tenemos, ¿no?, que conocen a Dios de diferentes maneras, ¿no? A Nan, a Ura Matza, Jehová, Yahvé, Kami, Tao, el Gran Espíritu, Brahma. Todas estas religiones tienen que entender que como seres humanos somos una familia centrada en Dios. Entonces el principio divino es justamente esta nueva expresión de la verdad que va a permitir que todas las religiones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad puedan encaminarse bajo un solo camino, ¿no? Que es podamos entender que Dios es nuestro Padre, Madre Celestial y todos somos una familia bajo Dios. Entonces, de esa forma, les hacemos esta presentación de lo que es la introducción a los principios de unificación y esperamos que los siguientes temas puedan ayudar a resolver todas las incógnitas relacionadas a lo que estamos anunciando a través de esta introducción general. Amigos y amigas, realmente el principio divino es una nueva revelación
que Dios está dando para toda la humanidad en base a la Biblia, para poder aclarar realmente todas estas incógnitas y todos estos problemas que existen de las religiones principales, de las filosofías, que hasta ahora no se están pudiendo resolver como se ha visto, ¿no?, en todos estos años. Entonces, personalmente les hago una invitación a que puedan seguir todos estos videos que les van a ayudar a resolver. El siguiente tema, por ejemplo, que vamos a empezar a hablar acerca de cómo es que existe Dios, un ser invisible, que todos lo reconocen como un ser creador, pero realmente ¿cómo es Él? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su naturaleza? ¿No? Entonces vamos a poder entender a través de a la luz de los principios divinos toda esta explicación. Les esperamos en el siguiente video y esperamos que puedan estar atentos. Saludos cordiales, su amigo Nelson Rodríguez. Hasta una próxima. Todos buscamos la felicidad, pero aunque todos la queremos, nadie la consigue. Ni nosotros, nuestras familias, nuestros países o el mundo entero. Esto no es nada nuevo. Desde el comienzo de la historia, mentes brillantes y sabias han buscado la clave para alcanzar la felicidad. A lo largo del tiempo, hemos propuesto todo tipo de soluciones, desde la ciencia y la tecnología hasta la filosofía y la religión. Pero aún hay algo que se nos escapa. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento, envidia, injusticia y violencia? Si hay suficiente comida en el mundo, ¿por qué hay tanta gente pasando hambre? Si todos queremos amar y ser amados, ¿por qué no podemos conseguir familias que duren? Es el momento de algo nuevo, algo que cambie nuestras perspectivas, que conecte a todas las personas de las distintas etnias, edades y culturas, y que los una en una comprensión mutua. Algo que nos dé fuerza e inspiración para vivir con plenitud. Algo que nos ayude a conseguir nuestras metas, nuestro máximo potencial y conseguir juntos esa vida de felicidad. El principio divino es una expresión de la verdad que explora el interior de la naturaleza humana y el estado del mundo. Estudia a Dios, el universo y la experiencia humana de una manera que concuerde con nuestro desarrollo espiritual e intelectual. Abre una ventana en nuestros corazones de una manera revolucionaria, como nunca antes habías visto. El principio divino puede cambiar tu vida. Puede darte fuerzas para conseguir una vida feliz, la que Dios siempre ha querido para ti. Expresa la esencia de las escrituras sagradas de todas las religiones y sus significados más profundos. Pero la decisión, al final, es tuya. Todos aprendemos a adaptarnos a la vida que se nos ha dado. Pero cuando se presenta una oportunidad para cambiar, mucha gente se conforma con lo que tiene, aunque sabe que no es suficiente para completar sus vidas. Tú decides. ¿Quieres conseguir una vida de felicidad? La que Dios siempre ha querido para ti. Te invitamos a descubrir el principio divino, un mensaje que ha tocado el corazón a personas de todo el mundo. Y experimentar la diferencia que puede hacer en ti.